Ahora en mesa tengo a la abogada Lina Vargas, nuestra querida abogada, que viene a hablarnos precisamente acerca de por qué los hermanos deben de criarse juntos cuando están pasando por un proceso de divorcio. Un poquito complicado de repente ponerse de acuerdo y decidir qué va a pasar con los hermanos, se queda con el papá, se queda con la mamá, nos quedamos todos con la mamá, no, pero yo me llevo mejor con mi papá y también formo parte del conflicto. Ay, no, una cosa complicada, pero hoy vamos a esclarecer un poquito esa situación. Cuéntenos, ¿por qué tenemos que criarlos juntos? Sí, muy buenos días, gracias nuevamente por estar aquí con ustedes, que de verdad que da hambre con semejante receta que están haciendo aquí. Este es un tema muy sensitivo debido a que cuando los padres tienen problemas entre ellos, los niños a veces toman partido. Hay niños que de repente, como dice, se llevan mejor con su papá, otros mejor con su mamá, y hay un momento en que incluso quieren separarse, hacen alianzas y es peligroso. Sí. Ya es peligroso porque al momento de las historias de los adultos que impregnan a los niños, les quitan la oportunidad de crecer en un ambiente como hermanos unidos. Yo creo que todos tenemos hermanos. ¿Ustedes tienen hermanos? Sí, claro. Los hermanos, hay gente que es hijo único que me dice, ojalá hubiera tenido hermanos, porque es un vínculo tan fuerte cuando uno está chiquito que sabemos que ese niño o esa niña, ese hermanito, esa hermanita está al lado mío y jugamos y hacemos toda una aventura juntos hasta nuestra adolescencia. Al momento en que vemos a nuestros padres enfadados o teniendo situaciones de separación, nos ponemos tristes. No queremos que se separen, pero a veces pensamos que uno es el culpable y el otro es el inocente. Y cuando es así, los hijos hacen alianzas con el padre o la madre que consideran inocente. Y muchas veces van contra el otro padre. Claro. Los niños que se separan tienen muchos conflictos después cuando son adultos. Es muy importante que se mantengan. Por el hecho de que pueden criarse de una forma diferente. Por ejemplo, cuando los padres incluso rompen comunicación, los hermanos también rompen la comunicación. Y lo ideal es no afectarles ese mundo, sino que continúen unidos a pesar de, porque siempre he dicho que los temas de los padres no tienen por qué involucrar el mundo de los hijos. Cuando uno va a declaraciones del tema de custodia, creo que en otros temas los hemos tocado, han dicho que se toma en cuenta un poco la opinión de los niños para ver con quién se va a quedar, si con el padre o con la madre. Cuando se dan estos tipos de alianzas, por ejemplo, yo tengo una alianza con mi papá porque ese es el amor de mi vida, mi papá, y mi mamá no me va a alejar de mi papá. Correcto. Cuando yo voy a hacer este tipo de declaración, si digo cosas que no son simplemente porque me quiero ir con mi papá, ¿son tomadas en cuenta también o no? Eso va a depender de la edad. Bueno, obviamente después de los 7 años los niños pueden dar su opinión. Son tomados en cuenta en diferentes escenarios siempre y cuando existan otro tipo, ¿no?, de escenarios probatorios que ayuden al juez a tomar una decisión de separar al niño de un padre o del otro. Okay. Realmente los niños son muy influenciables. Por eso es que yo hago un llamado muy fuerte a los adultos. No los involucremos en estas situaciones. Claro. Incluso yo vi un caso específico donde una madre, me tocó verlo, cuando una madre en un proceso de divorcio utiliza a su hijo como testigo en contra del padre. No. Y el padre, al final del camino, el joven me habló, tenía 16 años en aquella época, me dijo que su papá le había dicho que él era su enemigo. Y este joven intentó suicidarse en 2 ocasiones. Okay. O sea, tenemos que tener una responsabilidad muy clara en cuanto a que si yo me separo de una pareja, los hijos no tienen por qué formar parte de esa guerra que en muchas ocasiones formamos. Como adulto creo que he visto que hay un error en particular que veo que han cometido muchas personas, y es que confundimos a los niños porque a veces le decimos no mientas, pero llega la vecina a preguntar por ti y dice dile que no estoy, ¿ves? Le dice al niño no pelees, pero tú estás peleando con su papá. No hables más de otra persona, pero tú le estás hablando mal de su papá. Y cuando tú no le enseñas a un niño el valor de la hermandad, que ojo, es algo muy delicado, y lo digo porque yo tengo como 10 hermanos, en verdad, mi papá se dio gusto en la vida, como quien dice, pero me crié muy allegada a 3 hermanos, y son lo más bello que yo tengo, y ellos lo saben. Y en realidad, parte importante de lo que soy hoy día, es que cuando yo me siento triste, porque vamos, soy mujer, soy ser humano, claro, cuando me siento feliz, yo llamo a mis hermanos y ellos son mi apoyo. Así es. Entonces, eso vale más que una amistad. Bien es cierto que tienes la suerte de encontrarte hermanos en la calle, pero los que Dios te dio, los que son tu sangre, aprovéchalos, abrázalos, tenlo contigo. Cuando tú le enseñas a tus hijos hábitos emocionales que no tienen, ¿sabes? No tienen ni norte ni sur, le haces un daño a los niños. Entonces, le creas un temperamento dañado. Ojo, temperamento no es destino, lo leí en un libro porque crecemos con malos hábitos emocionales y decidimos como adultos si ser buenos o ser malos. Correcto. Pero al niño le hacemos un daño
cuando hacemos esto que me Cuando está lo diciendo separamos usted. prácticamente de su Lo familia. separamos de su hermano y no le enseñamos el amor y esperamos que sean personas llenas de amor y que hagan bien. Sí, y otro tema que tenemos también muy importante es cuando las madres abandonan a sus hijos con el padre porque quieren tener una historia diferente con otra persona. Esos niños, cuando son abandonados por sus madres, las historias son muy difíciles. O las madres que dejamos a los niños con los abuelos, pensando que, bueno, que los abuelos le van a dar una mejor educación y yo me quedo con unos niños y le doy a los abuelos los otros hijos. Abogada, yo leí que el que, Wow. que es abandonado tiende a abandonar también. ¿Eso es cierto? o Yo falso? creo que es, aquí no hay nada matemático. Dentro de la gran cantidad de personas que realmente Wow. conocí, me di cuenta de que muchas personas replican conductas porque en efecto fueron abandonados o fueron maltratados, pero en otros casos vi que esas mismas personas con esas mismas, perdón, que otras personas con esas mismas historias hacían todo lo contrario porque no querían que sus hijos pasaran lo que ellos pasaron. Claro, entonces depende del criterio de Va cada a ser, uno. sí. Es algo bien complicado, como digo, cada cabeza es un mundo, Así pero es. sí existen las dos situaciones donde cuando tenemos una historia propia, a veces pues replicamos la conducta con nuestros hijos. Digo, al final del camino, si nos peleamos y vivimos en una constante guerra, los dos afectados no somos los que estamos simplemente en guerra, sino también nuestros pequeños que están viéndonos cómo estamos actuando, y eso también yo pienso que cala en su mentecita y también de alguna manera los hace crecer de una forma inestable. ¿Qué consejo nos da usted entonces el día de hoy para mantener esa paz necesaria para que la familia se mantenga unida? Obviamente, como siempre digo, busquen ayuda. Las parejas que tengan conflictos, busquen consejería. No se queden en el conflicto. Todos los problemas de matrimoniales, créanme que tienen solución. Eso sí se los puedo decir con mucha seguridad, con excepción de los casos donde hay patologías. Ahí sí definitivamente pues habría situaciones donde la gente no debería estar junta. Pero los niños, que como siempre he dicho, son las esponjitas que recogen todo lo que, Claro. todo lo que le brindamos, mantengámoslos lejos de la ecuación. Hay demasiados niños en los tribunales afectados por estas situaciones. Hay niños que no tienen a sus hermanos al lado de ellos precisamente por las rivalidades que crean los propios padres. Así es. Hay niños manipulados Horrible. judicialmente por sus propios padres. Como dices, no mientas y le estamos diciendo a un niño mienta en el proceso. No mientas y di que tu papá o tu mamá está haciendo Claro. tal cosa. Y eso los afecta para toda la vida. Para toda su vida quedan Yo tengo marcados. un amigo que hace poco me contaba, él tiene 42 años, y me dijo, mi mamá me hizo hablar mal de mi papá cuando tenía 8 años y jamás lo he olvidado. Y para no lo va a pelear la olvidar custodia. nunca. 42 años y él todavía se acuerda de eso y me lo decía con tristeza. Totalmente. Los padres marcan Increíble. nuestras vidas de maneras increíbles y esta es una. Así que tratemos de impactar a nuestros hijos con cosas positivas y que realmente los ayuden a crecer en su vida. Gracias a nuestra abogada Lina Vargas por ¿Cómo estar no? con nosotros esta mañana y tratar siempre temas interesantes y lo mejor, tener esos consejos puntuales. Gracias por acompañarnos. Temazo, ya lo saben. No pongan a los chiquillos a pelear, hombre, métanlo fuera así, ya, eso se arregla. ¡Ay! Oiga.